Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en Ciencia Fresca, ya a las puertas de las Navidades. Y, pues sí. Lo que demuestra que no descansamos ni siquiera en vacaciones, ¿no, Jorge? No, que va al contrario, la de vacaciones es casi el mejor momento para trabajar en esto, ¿no? No solo tenemos que hacer, bueno, pues este programa de divulgación, no tenemos clases en mi caso, ni tenemos otras cosas, así que nos permite pues ir un poquito más relajados. Por mi parte, encantado de utilizar las vacaciones con más tranquilidad para hacer este programa. Bueno, pues vaya por delante una felicitación a todos los oyentes, que felices fiestas, próspero año nuevo y adelante. Comenzamos ya con las noticias. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy voy a hablar de dos cosas, yo creo que bastante interesantes. Una de ellas, pues muy curiosa, además de interesante. La primera tiene que ver con mecanismos de cómo el sistema inmune es capaz de tolerar nuestras propias células, que parece algo que es obvio y evidente, pero no lo es tanto. Cómo lo tolera, cómo tolera lo nuestro y por qué ataca lo ajeno, ¿no? Los microorganismos que nos amenazan todos los días. Y esto ha habido una controversia de cómo sucede esto, porque hay posibles, como siempre, posibles hipótesis alternativas que luego contamos. Y hay un artículo ahora en Science que, bueno, pues da bastante evidencia de que una de esas hipótesis es cierta. Es un poco quizás la hipótesis menos, bueno, mejor dicho, la más sorprendente de que sea cierta. Quizás es, como siempre a veces pasa en ciencia, ¿no? Que lo que se espera uno, luego la realidad le da sorpresas. Y bueno, pues luego lo vamos a contar qué es lo que exactamente sucede en el sistema inmune de acuerdo a estos estudios y qué implicaciones tiene para curar enfermedades como obviamente las enfermedades autoinmunes, por ejemplo la diabetes de tipo 1, que es una de ellas grave, que no es, bueno, por lo menos sería evitable en este caso, y luego también manipular el sistema inmune para curar el cáncer, que es algo que está muy de actualidad últimamente y este descubrimiento también tiene implicaciones sobre este aspecto. Ajá, muy bien. Y luego voy a hablar de un tema que está de actualidad, bueno, lleva de actualidad los últimos, no sé, miles de años, que es el racismo, ¿no? Y es por qué somos racistas los que somos racistas. Obviamente todos negaremos que lo somos de un grado u otro, pero luego ya explicaré que se puede medir de manera inconsciente lo racista que uno realmente es o no. Y se puede, por tanto, ver o estudiar qué factores pueden influir en la cantidad, digamos, de lo racista que uno puede llegar a ser, ¿no? O sea, si realmente podemos modular estos sentimientos que a veces son inconscientes, aunque los neguemos de manera consciente, están ahí de manera inconsciente. Hay una buena razón, o posiblemente buenas razones, para que así sea a lo largo de la evolución, porque hemos evolucionado como seres, como yo digo, el ser humano es un animal tribal, ha formado parte de tribus y de grupos y seguimos formando parte de tribus y de grupos, a veces con resultados terribles, como peleas entre hinchas de equipos de fútbol rival, que realmente me parece tremendo. Ahí estamos todos mezclados, pero bueno, quiero decir es que la pertenencia a un grupo es algo importante, es algo muy intenso. Bueno, pues se puede modular esto, podemos ampliar ese grupo al que creemos que nos pertenecemos, podemos realmente sentirnos miembros de la especie humana globalmente sin tener que hacer grupillos o grupúsculos. Pues hay una investigación en psicología social muy interesante que utiliza unas ilusiones del sistema nervioso, obviamente de nuestra mente, que explicaré y que son, pues yo, en fin, me he quedado realmente muy, muy impresionado de que este tipo de ilusiones se puedan inducir en las personas y que además se puedan utilizar para ver qué efecto tienen sobre un tema tan importante como es el ser o no racista, ¿no? O sea, que no solo se puede medir el grado de racismo, sino que además se puede inducir el sentimiento racista de alguna manera. Se puede inducir o se puede disminuir. Claro, la intención es obviamente disminuirlo, claro. Pero sí, también se podría inducir, efectivamente. También se podría inducir con ese tipo de ilusiones. Entonces, bueno, la mente es muy poderosa, como se suele decir,
y realmente saber cómo funciona y poder saber todos los mecanismos que tiene y cómo poderlos afectar o modular de alguna manera, pues tiene importancia en nuestra sociedad. Sí, o sea, al fin y al cabo, las ideas que tenemos en la cabeza obviamente influyen muchísimo en qué hacemos todos los días y cómo nos relacionamos con los demás. Y al fin y al cabo eso es lo que hace que la sociedad sea de una determinada manera, ¿no? Uh-huh. Eso es. Así que estos experimentos y estas investigaciones pues tienen también su importancia, aparte de ser científicas y muy curiosas. Ya digo que estoy absolutamente convencido de que los oyentes van a quedarse con la boca abierta cuando los que no lo sepan, algunos sabrá que lo puedan saber, pero los que no lo sepan se van a quedar con la boca abierta del tipo de ilusiones que se pueden inducir, ¿no? Muy bien. Los psicólogos están haciendo esto. Estupendo. Pues cambiando totalmente de tema. Como siempre nos iremos a las estrellas otra vez. Bueno, en este caso estamos a mitad de camino, porque voy a hablar de un meteorito que es muy famoso. Fue un meteorito que se encontró en la Antártida en 1984. Ajá. Es una piedra de alrededor de 2 kilos de peso y que saltó a la fama en 1996, es decir, ya hace 18 años, porque la NASA, unos investigadores relacionados con la NASA, pues convocaron a los medios de comunicación para decir que habían encontrado evidencias en ese meteorito de la existencia de vida en Marte. Sí, lo recuerdo. Recuerdo la noticia, si yo en ese momento estaba en Estados Unidos y recuerdo que efectivamente fue una noticia bomba, ¿no? Existe vida en otro planeta o ha existido vida en Marte, realmente impresionante la noticia, pero luego resultó que no era tan claro, ¿no? No, luego resultó que parece ser que la respuesta a esa pregunta, que todavía está en el aire, pues claro, tardará en llegar o no, a lo mejor no, pero desde luego lo que sí tenemos claro, lo que tiene claro todo el mundo es que cuando se dé respuesta, esa respuesta tiene que ser clara y evidente y no puede haber dudas. Y en este caso, pues lógicamente surgieron una cantidad de dudas sobre la interpretación que se daba a unas pequeñas formaciones de carbonato cálcico que existen en el meteorito y que estos científicos valoraron como de origen biológico, creadas por un organismo vivo, por bacterias o algunos organismos de ese tipo. Bien, pues se sigue analizando ese meteorito porque es muy interesante y de hecho ahora mismo pues se publica en Proceeding un nuevo artículo en el que se ha estudiado la composición isotópica de unas partes determinadas de este meteorito y son composiciones isotópicas, es decir, isótopos de oxígeno o de carbono que están relacionadas con el clima en el que se crearon. Es decir, de alguna manera analizando la composición isotópica de las partículas de carbonato que existen en el meteorito, podemos saber cómo era el ambiente en el que se formaron esos minerales. Hemos hablado muchas veces de la composición isotópica del agua. De hecho, en el último programa tú lo mencionaste. Es muy importante, ¿no? El descubrirla o el medirla, ¿no? El determinarla para sacar información sobre el origen de las cosas y si la vida o no, en fin, todo este tipo de cosas. Pues en este caso sirve para analizar ese meteorito y para concretar o por lo menos extraer de ahí información de cómo era el ambiente marciano, cómo era la atmósfera, si había agua, no había agua, en fin, una serie de cosas que comentaremos después y que creo que son muy interesantes. Sí, sin duda, porque el tema de si ha habido vida en Marte o no, pues es un tema de mayor interés científico, por supuesto. Sí. Sí, vamos, sin duda ninguna. Muy bien. Pues empezamos ya, ¿te parece? Si quieres, comenzamos ya detallando un poquito más las noticias que hemos mencionado al principio. De acuerdo, pues adelante con la primera. Pues vamos a empezar con la primera noticia, que tiene que ver, como ya he dicho, con la tolerancia a lo propio y cómo el sistema inmune ataca también lo extraño, ¿no? Este es un tema que parece, obviamente, casi evidente, es una obviedad, que si tenemos un sistema inmune es para que ataque a lo extraño, pero no está nada claro todavía cómo se produce este fenómeno, es decir, cómo el sistema inmune aprende, porque tiene que aprender. Realmente esto parece también un concepto curioso, ¿no? Pensamos que solo aprendemos los seres humanos o aprenden los animales. No, es que el sistema inmune, a la medida que nos desarrollamos, a medida que desde que nacemos, incluso antes, hasta que vamos, obviamente, madurando, pues tiene que aprender lo que es propio y lo que no lo es, porque si no lo aprende, pues obviamente no va a poder distinguir pues, si hay un enemigo que lo intenta atacar, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestras vidas a un nivel ya macroscópico, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida aquello que hay a nuestro alrededor, si es peligroso o no es peligroso, para obrar en consecuencia. Claro, el proceso de aprendizaje es a todos los niveles. Sí.
Vamos, eso está claro. Y de hecho, bueno, lo que pasa es que, claro, esto nos queda lejos, ¿no? Entendemos que los niños aprenden, pero eso hay que entender que unas células de nuestro cuerpo, a medida que se van generando, tienen que ser educadas y aprender dónde están. Hablando de tribus que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. Cuáles son los miembros de su tribu, cuáles son las células amigas y cuáles no, pues es un tema importante. Entonces hay varios mecanismos para esto. No se sabe muy bien todavía cómo todo se integra y todo funciona, pero una de las cosas que sucede, que sabemos que sucede, es que a la medida que se van generando células en el sistema inmune, que son las encargadas de atacar, teóricamente en principio, a los enemigos, si alguna se genera, porque esto se generan al azar, se generan combinaciones génicas que van a producir receptores, es decir, realmente moléculas que van a ser capaces de detectar cosas extrañas o no, en realidad de detectar cosas, o sea, otras moléculas. Si alguna de estas células se encuentra con un receptor, se ha generado un receptor que reacciona contra lo propio, contra algo que tienen nuestras propias células, la célula es inducida a morir. Y la célula muere por un proceso que se llama apoptosis, muerte celular programada. O sea, lo que es un peligro para uno mismo, hay un mecanismo que lo elimina, ¿no? Claro. Bueno, al fin y al cabo, también lo tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Los individuos que son un peligro para la sociedad, en algunos casos son eliminados, pena de muerte, según lo peligroso que sean o lo que sean interpretados en ese peligro, y en otros casos son, de alguna manera, inutilizados. Los metemos en prisión y no hacen daño al resto de la sociedad. Realmente, algo similar sucede también con el sistema inmune, y lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces, uno de los mecanismos es la eliminación de lo que se genera que puede reaccionar contra lo propio. Pero hay otras observaciones que indican que además de ese mecanismo puede existir otro, que no sabe muy bien hasta este momento si era muy importante o no, en qué proporción estaba modulando todo esto, que es el inactivar a células que sí que se han generado y que reaccionan contra lo propio, pero que cuando reaccionan contra lo propio, cuando van a atacar a lo propio, hay otras células policía, de alguna manera una policía del sistema inmune, que les mantiene inactivas y les dice, no, esto es lo propio y no te dejo que lo ataques y te voy a inactivar. Pero no la destruye. La meten, entre comillas, en la cárcel inmunológica. Esa cárcel inmunológica no es que las recluyan en ningún sitio, sino simplemente que les impiden reaccionar cuando vean al enemigo. O sea que el enemigo en este caso no es un enemigo extraño, es algo de nuestro propio cuerpo. O sea que lo desarman. La desarman, exactamente. Las dejan, más que desarmarlas, las dejan, digamos así, tontas, ¿no? Es una especie de que ya no saben, ya no saben contra qué tienen que atacar, y si lo ven por allí pasando o lo detectan, pues no reaccionan. Es lo que se llama un estado de anergia. Anergia es no tener energía. Es decir, las células que obviamente actúan y se activan no son anérgicas, tienen energía, ¿verdad? Las que son anérgicas son las que carecen de energía para activarse y reaccionar contra los enemigos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este tipo de cosas estaba un poquito en entredicho, y además había otro fenómeno que se ha descubierto en los últimos quizás 10-15 años, y es que para que estas células que he dicho yo ahora mismo se queden en anergia, en estado de anergia, parece que tenían que existir unas células, y existen unas células que ya se ha demostrado desde hace unos cuantos años, que se llaman las células reguladoras, que son unas células que pertenecen a la clase de los linfocitos T, porque se desarrollan en el timo, por eso se llaman linfocitos T, porque su desarrollo tiene lugar en el timo, que es un órgano que está en la parte superior del corazón, que es muy grande cuando somos jóvenes y que luego va haciéndose más pequeño. Esto es la evolución natural de las cosas. Y bueno, lo que ha permitido la tecnología actual ha sido efectivamente identificar estas células T reguladoras, que se llaman así porque obviamente tienen una función reguladora del resto de las células. Las hemos podido aislar de la sangre y las hemos podido cultivar en el laboratorio, y ahora podemos hacer experimentos con ellas. Por ejemplo, podemos mezclarlas con linfocitos T que van a actuar contra un antígeno, el que sea, y podemos ver si en presencia de estas células T reguladoras, los linfocitos T, digámoslo así, activos, los que van a atacar al antígeno extraño, si estos linfocitos tienen la misma actividad o no tienen la misma actividad. Con estas técnicas, con una serie de investigadores japoneses que están en la Universidad de Osaka, han hecho un importante avance, que lo publican en el último número de la revista Science, y estos investigadores realizan una serie de experimentos bastante elegantes, que además no son nada fáciles,
de realizar. Yo creo que eso es también un mérito de este artículo y por eso también está en la revista Science, porque estas revistas publican no solo descubrimientos importantes, sino también avances tecnológicos importantes o estudios difíciles de realizar que a pesar de todo son realizados y que nos dan obviamente un conocimiento importante, ¿no? Entonces, en estos experimentos los investigadores demuestran que las células reguladoras pueden convertir a las células T que reaccionan contra un antígeno propio, las pueden convertir en enérgicas, es decir, en ignorantes, en tontas, lo que hemos dicho antes. Entran en esta situación de inutilidad inmunológica, podríamos llamar también. Sí. Y en este estado, como digo, aunque se encuentren con el antígeno, no le hacen caso y no se activan. Sí. Con lo cual, parece como que no lo han encontrado nunca y lo que permite es que ese antígeno sea tolerado, es decir, no es atacado por el sistema inmune. Yeah. Entonces, estos experimentos parecen indicar que una manera importante del sistema inmune para tolerar lo propio no es eliminar a las células que reaccionan contra lo propio, sino que esas células se siguen generando. Sí. Sino que esas células, al generarse, se generan también otras células, que son las células reguladoras, que detectan si estas células van a reaccionar contra lo propio y le impiden que lo hagan así. O sea, que se genera, digamos, el ladrón y el policía al mismo tiempo. Exactamente, se genera el ladrón y el policía al mismo tiempo. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué razón se genera el ladrón y el policía al mismo tiempo? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que los policías son siempre necesarios en el sistema inmune, porque incluso cuando las células T se activan para atacar contra una bacteria o atacar un virus, hace falta que cuando ese virus sea eliminado, pues las células reguladoras calmen al ejército, ¿no? a los soldados que han atacado al virus y los vuelvan a un estado menos agresivo, porque si les mantenemos en un estado agresivo, incluso en ausencia de virus, podemos tener problemas efectivamente autoinmunes también. Claro. Con lo cual hace falta siempre una policía, hace falta un mecanismo de bajada de la respuesta inmune natural. O sea, que es una policía realmente solo y exclusivamente destinada a controlar las células propias, es decir, es una policía interna. Sí, efectivamente. No va encaminada a detectar agresiones externas. No. Estas células T reguladoras son, efectivamente, me parece muy bien la metáfora que has dicho, a mí no se me había ocurrido, una especie de policía efectivamente, del sistema inmune. Una policía que regula la acción, pero una policía, digamos, militar, porque al fin y al cabo el ejército el sistema inmune sería como un ejército que va a atacar a lo primero extraño. Claro, la policía militar, pues ¿qué hace? Pues, si los soldados o el ejército están cometiendo tropelías contra ellos mismos, ¿no? Pues tienen su propia policía se para pelean, los soldados se pelean, pues obviamente la policía militar tendrá que intervenir para evitar esa pelea entre los soldados, que se puede interpretar como un ataque de lo propio a lo propio, ¿no? O sea, el propio ejército a sí mismo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el sistema inmune, efectivamente. Entonces, esto es muy interesante porque, además de lo que acabo de contar, de que existe esta policía, resulta que ¿por qué tiene que existir esta policía? Porque, bueno, pues ya hemos dicho, una es la bajada natural y la otra es que si el sistema inmune fuera tan estricto que no permitiera la generación de células que atacan a lo propio, o potencialmente que pueden atacar a lo propio, no podría generar células con todos los receptores necesarios para atacar a todo lo extraño que hay en el mundo exterior. Es decir, no puedo ser tan restrictivo en detectar solo lo extraño, porque me refiero, si ese mecanismo es tan restrictivo para evitar generar receptores contra lo propio, resulta que entonces no puedo generar todos los receptores contra lo extraño. ¿Y eso qué quiere decir? Que había microorganismos que podrían atacarnos y no podrían ser identificados como microorganismos extraños. Con lo cual nos atacarían y no podríamos hacer nada. O sea, es más fácil generar una amplia red de posibilidades, todas las que se puedan, para cubrir cualquier eventualidad. Exacto. Y bueno, si alguna vez en eso escapa alguno, ya digo que efectivamente, si una célula es claramente enemigo nuestro, entonces esa va a ser eliminada por apoptosis. Pero no todas pueden ser eliminadas así, no está tan claro que sean enemigos nuestros o no. Y en ese caso, si se produce una reacción contra lo propio, las células reguladoras deberían de actuar en contra de ellas y, bueno, pues mitigar ese ataque y evitarlo. De todas formas, cuando existe una enfermedad autoinmune, como tú has comentado, es que esas células reguladoras no funcionan correctamente. Claro, hay varias razones, efectivamente, una de las razones es esta, efectivamente, que las células T reguladoras pueden no funcionar, pueden haber sido eliminadas, no se han desarrollado de manera adecuada, y entonces tenemos una reactividad, una enfermedad autoinmune de las que hay varias,
He mencionado antes la diabetes, las células beta del páncreas son eliminadas por el sistema inmune y ya dejan de producir insulina. Claro, no están allí, han sido eliminadas, han sido muertas. Sí. Y entonces tenemos diabetes de tipo 1, pero hay otras muchas. La esclerosis múltiple también es otra, atacan a la mielina, el sistema nervioso, y nos produce parálisis. El vitíligo es otro de las enfermedades que el sistema inmune ataca a los melanocitos de la piel y tenemos despigmentación de la piel. En fin, hay una panoplia importante de esas enfermedades autoinmunes que pueden ser efectivamente debidas a una falta de estas células T reguladoras. Sabiendo que esto es así y que estas células T reguladoras, que estos experimentos demuestran que pueden inhibir a las células efectoras, es decir, las soldados, las encargadas de atacar, en presencia de esta policía inmune, estas células son mantenidas a raya y entonces esta enfermedad autoinmune podría ser pues curada. Con lo cual, averiguar qué tipo de hormonas, qué tipo de mecanismos, qué tipo de fármacos incluso pueden estimular a estas células T reguladoras nos podría ayudar a curar las enfermedades autoinmunes. Pero es que además hay otra cosa muy interesante, y es que en los tumores se sabe está cada vez más claro, se sabe cada vez con más seguridad, también crecen porque son capaces de evadir la acción del sistema inmune. Y una de las formas en las que evaden es creando demasiada policía. Es decir, estimulan la creación de policía del sistema inmune, de manera que las células que atacan al tumor pues son mantenidas a raya. Entonces, interviniendo sobre la policía en este caso, es decir, eliminando a los policías, podríamos dejar que los soldados atacaran al tumor con mayor eficacia y pudieran a lo mejor eliminar el tumor. O sea, como siempre, vamos buscando el equilibrio, y en el momento que se produce un desequilibrio, ya sea porque exista demasiada policía o porque la policía no sea suficiente para controlar lo que hay, la sociedad se desestabiliza, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, es que es muy interesante porque, claro, al fin y al cabo que lo vemos nosotros en nuestra propia sociedad, ¿no? Lo podemos ver. Imaginemos, mañana no hay policía, hacen huelga los policías, pues evidentemente hay riesgo de saqueo de grandes almacenes, hay riesgo obviamente de mayor delincuencia. Incluso gente que no es delincuente, en ausencia de policía, se puede desestabilizar. Se puede animar. Claro, se puede animar a hacer cosas que nunca haría en condiciones normales, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo en la sociedad del cuerpo humano y del cuerpo de los animales y la sociedad del sistema inmune. Sí, que realmente necesita también su propia policía para mantenerse en un equilibrio que tú muy bien has descrito, ese equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, hay demasiada policía, tenemos un problema de quizás crecimiento tumoral, esas células no son mantenidas a raya, me refiero a las células tumorales, y si tenemos demasiada poca policía, entonces tenemos delincuencia en el sentido de agresividad frente a lo propio y ataque a las células del organismo, lo que genera una enfermedad autoinmune o varias, ¿no? Claro, es lo que suele ocurrir con las sociedades militarizadas, es decir, un exceso de control policial puede provocar también un resurgimiento de la corrupción y una serie de cosas que están unidas a los regímenes autoritarios. Exacto. Sí, bueno. Por naturaleza, ¿no? Bueno. Entonces, realmente el símil es que al final hablamos de sociedades celulares y somos una repetición de lo que ocurre ahí, ¿no? Bueno, es que hasta cierto punto las sociedades, los sistemas y las cosas que funcionan con distintos agentes, ¿no?, que intervienen entre sí, que tienen que interactuar entre sí, tienen una lógica parecida, ¿no? Si realmente, si queremos que una sociedad funcione, pues hay determinadas cosas dentro de la lógica de ese sistema social que tienen que funcionar, que son así, o sea, que se trasladan de sociedad a sociedad, sean sociedades humanas, sociedades animales o sociedades, en este caso, celulares. Sí, son como obviamente no todo es igual, claro que no. Obviamente las células no publican en el periódico, ¿no? Ni hacen podcast para comunicar los descubrimientos de otros a sus colegas, pero no obstante hay una lógica, digamos, básica, ¿no? Fundamental, que es la que mantiene las sociedades funcionando. Y esa lógica existe en todo tipo de sociedades, sean incluso sociedades moleculares, que también las hay. También las hay. A mí lo que me parece alucinante de todo esto es que al final siempre vamos a parar al cáncer como reto a eliminar, ¿no? Y todo esto son caminos, cada vez que hablas aportas un camino nuevo, ¿no? Para ir peleando hablando del cáncer, es que realmente, y hablando de sociedades, es que el cáncer son una serie de células que dejan de ser obedientes al resto de la sociedad. Es decir, las células del sistema, cualquier organismo, tienen que obedecer las señales de las vecinas
y decir, no me reproduzco yo por mí misma, no voy a mi bola, como se suele decir, sino que me integro en la sociedad y sigo las reglas de la sociedad. Entonces soy una célula del hígado obediente y funciono como célula del hígado, o como del corazón obediente y sigo funcionando así. Pero las células del cáncer dejan de ser obedientes. O sea, se empiezan a reproducir de manera incontrolada porque, entre comillas, quieren reproducir su genoma, son egoístas. Sí. Claro, para evitar ese egoísmo, igual que un delincuente que va a robar, ¿por qué robará? Obviamente es egoísmo, ¿no? Es para él y que a los demás que les fastidia. La policía tiene que intervenir ahí. Bueno, exactamente en el caso del cáncer es lo que sucede. Pero claro, imagínate una sociedad de delincuentes que también corrompe a la policía, que también sucede, y impide que la policía les detenga o les ponga freno a sus actividades. Pues obviamente esos delincuentes siguen medrando y siguen haciendo pues sus actos delictivos, ¿no? Es exactamente lo que sucede con el cáncer. El cáncer, hasta cierto punto, corrompe a la policía del sistema inmune, le impide que deje atacar a los soldados, ¿no? A la policía, en este caso a las células efectoras, y de esa manera pues está medrando también. O sea que hay una serie de paralelismos, claro. Muy interesantes, sí. En el caso de las células son todo molecular, pero bueno, hay unos paralelismos interesantes. Y algo para la reflexión también queda allí, a nivel de la lógica de las cosas y de cómo funcionan las cosas en el mundo y en el universo, ¿no? Realmente de esto se trata. Sí, muy interesante, desde luego. Pues vamos a... acabamos con esta noticia, que creo que nos hemos extendido un poco de más, pero espero que haya sido interesante. Bueno, pues vamos a hablar de ese meteorito. Vamos a cambiar de tema. Si hay vida o no hay vida, porque de nuevo también muchas veces nuestras noticias tienen que ver con este tema de si hay vida o no hay vida en otros puntos del sistema solar. Sí, yo creo que eso es lo que subyace en todas estas investigaciones, ¿no? Aparte de lo que es ampliar el conocimiento, no solo ya de la Tierra, sino de otros planetas distintos, en este caso Marte, o incluso de otras estrellas, como hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que andamos buscando la respuesta a esa gran pregunta, ¿no? Sí, bueno, es que realmente es una pregunta importante. ¿Es la vida una regla en el universo o es una excepción? ¿Realmente es algo excepcional lo que tenemos en el planeta Tierra o no? Y es una pregunta efectivamente muy importante. Pues ahí la vamos a dejar porque hoy desde luego no la vamos a responder. Pero sí vamos a hablar de cosas interesantes. A Ángel y vamos a ser unos firmes candidatos a unos cuantos premios Nobel, ¿eh? Bueno, pero sí es interesante la historia de este meteorito, porque voy a hacer un poco de cronología para empezar, ¿no? Para que nos pongamos en ambiente. Este meteorito, según lo que se ha podido averiguar, las investigaciones que existen, se creó en Marte. Se creó en Marte hace nada menos que del orden de 4.000 millones de años. En aquella época, tanto en Marte como en la Tierra, tú lo has comentado y lo hemos comentado en otros programas, pues existía una gran cantidad de cuerpos en todo el sistema solar y existió un gran periodo de bombardeo masivo en todos los planetas, no solo en la Tierra, porque hemos hablado de la Tierra, hemos visto la Luna que está sembrada de cráteres. También Marte tiene una gran porción de su superficie sembrada de cráteres que datan de aquellos tiempos. Bueno, pero uno de los más grandes del sistema solar está en Marte, ¿no? Sí, hay grandes cráteres allí y luego, además, Marte tiene una característica muy especial con respecto a la Luna, y es que Marte en aquellos tiempos era un planeta vivo, es decir, era un planeta que tenía volcanes, es un planeta en el que existía agua, en el que han quedado muestras, solo hay que mirar un poco lo que es el mapa marciano, que eso lo puede consultar cualquiera por internet, y se encuentra ahí con unas estructuras en las que se asemejan a cauces secos de ríos, a una parte del planeta está más hundida como si hubiera estado ocupada por un océano, en fin, hay una serie de características que son la firma clásica del agua líquida en un planeta, y eso en Marte está claro. ¿Qué ocurrió? En aquellos tiempos se formó, como digo, la roca madre de este meteorito del que hablamos, y ese meteorito de alguna manera vivió en el ambiente que había en Marte en aquellos tiempos. Pero dices un meteorito, realmente ese meteorito pertenecía, primero era parte de Marte. Claro, era parte de la corteza marciana. Exacto. Se convirtió en meteorito después. Se convirtió después, por supuesto. Es un trozo de roca que tuvo ese origen, ¿no? Ese origen en Marte. Entonces, como tal, ese trozo de roca allí en Marte vivió lo que era esa vida inicial marciana, y cuando digo no me refiero a vida biológica, sino vida del planeta, es decir, comienzo del planeta, con abundancia de agua líquida, con una atmósfera más espesa y una serie de características que marcaron
esa roca de una manera muy especial, como marcaron todas las rocas marcianas. Lógicamente, lo mismo que en la Tierra, ha quedado impregnada, todas las rocas que existen llevan asociada, digamos, toda la historia que han vivido a lo largo del tiempo que han pasado en este planeta. Bien, ¿qué ocurrió después? Pues en un momento determinado, se calcula pues hace 15 millones de años, hubo un impacto muy fuerte, y como la gravedad de Marte es una gravedad más pequeña que la Tierra, cuando se produce un impacto con un asteroide o con un meteorito de dimensiones considerables, se producen salpicaduras, es decir, claro, es como cuando lanzamos una piedra al barro, ¿no?, que se producen salpicaduras. Claro, bueno, claro, pues esas salpicaduras, que son rocas que son lanzadas por el encontronazo tremendo del asteroide o del cometa contra Marte, hace que salgan despedidas hacia el espacio una serie de restos, que son trozos, pedazos de rocas, entre ellos esta roca que es este meteorito. Este meteorito estuvo pululando materialmente por todo el sistema solar hasta que se calcula que hace unos 13.000 años cayó a la Tierra. Y cayó a se ha pegado pululando por el sistema solar miles de millones de años, vamos. Miles no, pero millones de años, sí. Millones de años. O sea, estamos hablando de 15 millones de años que pudo producirse el impacto, pues fíjate. Sí, tiempo... que pensaba yo que eso se había producido en el bombardeo pesado aquel que hemos hablado, ¿no? No, ha sido mucho más reciente. No, sí. De hecho hay por ahí una serie de informaciones que mezclan las cosas, ¿no? Y que dicen que debido a ese bombardeo fue lanzado ese meteorito, ¿no? Porque entonces no habría podido vivir lo que vamos a comentar precisamente dentro de un momento. Claro. Bien, pues cayó en la Antártida. La Antártida es un sitio ideal para buscar meteoritos, porque uno va por nieve y si ve una piedra dice, tate, ese probablemente será un meteorito, porque si no, no puede haber llegado prácticamente de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, de hecho, hay... los pingüinos todavía no transportan piedras por ahí. No. Bueno, pero existen proyectos, investigaciones científicas que se basan en eso, la búsqueda de meteoritos en la Antártida. De hecho, existe una enorme colección de meteoritos en la Antártida. Bueno, pues ahí se encontró en el año 1984, concretamente el 27 de diciembre. Mira, van a cumplirse ya mismo 30 años, o sea, dentro de unos días, 30 años de ese hallazgo. Y ese meteorito, pues, pasó a formar parte de la colección de meteoritos que existen en todo el mundo, ¿no? Porque hay meteoritos ya recogidos en todo el mundo. El asunto empieza a tomar, digamos, vida propia, y volvemos a emplear la palabra vida. Y vuelvo a emplear la palabra vida. Voy a machacar a los oyentes con la palabra vida. Bueno, pues empezó a tomar, digamos, interés especial cuando en 1996 la NASA, un grupo de investigadores de la NASA, convocó una rueda de prensa que fue transmitida a todo el mundo, porque iban a dar una noticia que realmente iba a pasar a la historia, ¿no? Y la noticia era que el análisis de los minerales de este meteorito, que ya te digo, era una piedra del orden de 2 kilos de masa, pues había unos minerales carbonatados, de carbonato cálcico, que por su forma, en forma de bolita, por su forma, se asemejaban mucho a ciertas formaciones minerales que son producidas por la vida en la Tierra, es decir, por bacterias y una serie de animales unicelulares, pero al fin y al cabo animales vivos, ¿no? Era la forma que tenían ellos de anunciar que realmente se había encontrado por primera vez la primera muestra de la existencia de vida fuera de la Tierra. Es decir, la respuesta a esa pregunta que decíamos al principio. Bueno, pues eso tuvo su propia historia posterior. Empezaron a surgir una serie de voces discordantes en la comunidad científica, en la que pues empezaron a aportar pruebas o posibilidades o hipótesis en las que esos minerales de carbonato cálcico, se podían haber producido por otros fenómenos hidrotermales, es decir, con agua pues a alta temperatura, con una gran cantidad de minerales que luego precipitan y forman estos carbonatos. Es decir, hay una serie de procesos que son procesos químicos que no tienen nada que ver con la vida y que sí producen estos carbonatos. Y el asunto desde entonces está ahí. Hay una controversia continua en la que personas que siguen defendiendo, aunque ya menos, y de hecho ya se cuidan muy mucho los investigadores de decir, he encontrado por fin la muestra de vida, pero sí existe por ahí en el ambiente todavía un halo de incertidumbre, ¿no? De controversia entre los científicos, entre los que
defienden que sí y los que defienden que no. Bien, controversia muy sana siempre para mantener la ciencia viva, ¿no? Claro, a veces que esa controversia es la que mantiene la investigación funcionando. Pues caminando en esa secuencia de eventos que estoy relatando, pues llegamos a septiembre de 2011, en el que vuelve a salir una noticia. En esta ocasión simplemente no va encaminada a la búsqueda de vida, sino a buscar el origen de ese meteorito, y de hecho en un artículo se publica que el origen probablemente está en una zona de Marte que se llama Eos Chasma, en Valles Marineris, que es un inmenso cañón muchísimo más grande que cualquier cañón de los que existen en la Tierra, del orden 10 veces más grande y más largo. Y ya, por último, en octubre de ese mismo año, de 2011, se publica también un artículo que habla de que esos carbonatos se han producido por precipitación en agua a muy baja temperatura, del orden de 18 grados aproximadamente, ¿no? Esto se hace ya utilizando lo que es la base del artículo que paso a comentar ahora, ¿no? Utiliza el estudio de los isótopos que componen esos carbonatos. O sea, el carbonato de calcio, por ejemplo, es una molécula que tiene carbono, que tiene oxígeno, tiene un átomo de carbono, 3 de oxígeno y 1 de calcio, ¿no? Sí. Ese átomo de carbono, ese oxígeno y ese de calcio el carbono puede ser de distinto tipo. Habríamos hablado en otro programa de lo que es un isótopo, ¿no? O sea, si un átomo de carbono tiene 6 protones en el núcleo, es carbono. 6 protones. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Exactamente, pero luego puede tener 6 neutrones y tenemos el carbono 12, puede tener 7 neutrones y tenemos el carbono 13, o 8 neutrones y tenemos el carbono 14. Siempre manteniendo los 6 protones, siempre los 6 que protones. Dan la personalidad al átomo, ¿no? Claro, pero ¿esto qué le da? Como resulta que los protones y los neutrones tienen una masa aproximadamente muy similar, quiere decir que el átomo es más pesado. El átomo que tiene 14 en total entre protones y neutrones pesará más que el átomo que tiene 12. Por lo tanto, estos son isótopos. Y la diferencia entre ellos no está en el comportamiento químico, porque como elemento químico es el mismo, sino es una diferencia realmente de masa. Entonces podemos separarlo de alguna manera, pues seleccionando aquellos átomos que tienen más masa, es decir, que son atraídos con más fuerza por la gravedad. Y eso, ¿qué influencia tiene? Bueno, en el oxígeno, dicho sea de paso, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en el oxígeno tenemos oxígeno 16, 17 y 18, que son 3 isótopos del oxígeno. Sí, bueno, como en el carbono. Lo que pasa es que el carbono 14 es radiactivo y no va a estar ahí. El carbono 14 desaparece muy rápidamente porque es radiactivo y además tiene muy corto periodo de desintegración, y quedan el 12 y el 13, ¿no? Bueno, pues como decía, que en una molécula de carbonato de calcio existe un átomo de carbono, 3 de oxígeno y 1 de calcio, pues dependiendo de que ese átomo de carbono sea carbono 12 o 13, o que esos átomos de oxígeno tengan el oxígeno 16 o 18, pues esa molécula tendrá más masa y pesará más. Entonces, ¿qué ocurre con estos átomos? Bien, pues ahora pasamos a estudiar qué ocurre con la atmósfera. En la atmósfera de la Tierra existe oxígeno libre o oxígeno ligado, por ejemplo, el dióxido de carbono es CO2, tiene oxígeno y tiene carbono. En la atmósfera de Marte existe fundamentalmente dióxido de carbono en este momento, no hay oxígeno libre, pero el dióxido de carbono, como tiene oxígeno, pues ya ahí tenemos una cantidad de oxígeno. ¿Qué ocurre con estos isótopos? Pues ocurren cosas muy curiosas, entre otras ligadas al clima. Por ejemplo, imaginemos una situación en el clima terrestre, ¿no? Una situación en la que en la atmósfera existe una cantidad determinada, un porcentaje de átomos de oxígeno 18, de oxígeno 17 y oxígeno 16. El más abundante es el oxígeno 16, ¿no? Pero como hemos dicho, el 18 es más pesado. Bien, imaginemos que se produce un periodo en el que la temperatura va bajando. La temperatura baja, se produce condensación, lo vemos cada día ahora en invierno cuando salimos a la calle, ¿no? Que se forma el rocío o se forma la escarcha, y esa parte que se condensa o que queda pegada a la Tierra, lógicamente es más rica en ese oxígeno más pesado. Por lo tanto, de alguna manera, la cantidad de oxígeno, es decir, la proporción de isótopos de oxígeno que midamos en la Tierra, nos va a decir cómo ha sido el clima.
Es decir, nos va a decir que ha bajado la temperatura. Pero existen otras cosas curiosas. Si en la parte ecuatorial baja la temperatura, entonces ahí es donde va condensándose o va precipitándose el oxígeno más pesado. Pero en la atmósfera va ganando el oxígeno más liviano, el oxígeno 16. Claro, como la atmósfera se enriquece en el oxígeno más liviano y se empobrece en el más pesado. Exacto. Y luego, como los vientos acaban arrastrando la atmósfera a los polos y allí es donde más frío hace y donde se produce mayor precipitación, esa precipitación, en cambio, es más rica en el oxígeno más ligero. Claro. Entonces, fíjese que hay una relación muy directa entre el clima y la composición, es decir, qué tanto por ciento del oxígeno más pesado o más ligero existe en la Tierra una vez que se ha condensado. Sí, en los carbonatos de la Tierra. ¿No? De tal manera que nosotros analizando, o los científicos analizando la proporción de isótopos de una clase o de otra, pueden extraer información sobre el clima que hacía en tiempos pasados. Por ejemplo, extrayendo muestras de hielo de la Antártida o extrayendo muestras de sedimentos en el Ecuador, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva ahora al meteorito. Y el meteorito tiene unas formaciones de carbonato de calcio que tienen, como hemos dicho, carbono, oxígeno y calcio. Pues también hay carbonatos de otro tipo, de magnesio, de hierro, etcétera. Entonces, si se analiza la composición, nos puede hablar de cómo era el ambiente en aquellos tiempos en ese Marte en el que se formaron esos carbonatos, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho un grupo de investigadores dirigidos por Robina Salín, de la Universidad de California, en San Diego, es analizar esta composición isotópica de los carbonatos que existen en este meteorito, ALH 84001, ¿no? Que es como se le conoce al meteorito. ¿Qué nombre más poético? Bueno, ALH viene del lugar en el que se encontró. Se cayó en un lugar de la Antártida que se llama Allan Hills. Ahí viene ALH, ¿no? El ALH. Sí. Y luego el numerito, pues es una numeración que se le aplica a los meteoritos. Como digo, se ha analizado la composición isotópica de estos carbonatos. Y lo que han encontrado es que existen, en principio, varios tipos de carbonatos. Es decir, dependiendo de la zona que se analice, han encontrado, por ejemplo, una zona en la que isotópicamente coincide con la Tierra, de donde deducen que es una parte más exterior, deducen que en los 13.000 años que estuvo en la Antártida enterrado este meteorito, lógicamente interaccionó con el hielo y con la atmósfera terrestre y por supuesto se contaminó de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, la composición isotópica de esa parte coincide con la de la atmósfera terrestre y por lo tanto es contaminación terrestre. Pero luego han encontrado otras zonas en las que esa correlación ya no está tan clara. Es como si hubiera una mezcla de influencia terrestre y de origen marciano. Y luego hay una parte que ya es específica porque la relación isotópica es totalmente diferente y que se corresponde con lo que se conoce de Marte, ¿no? Entonces, ahí ya se diferencia qué parte pertenece a la Tierra, qué parte pertenece a Marte, y por lo tanto, si se encuentra algo, podemos decir, bueno, no, esto es influencia de la vida terrestre, y si hay algo que corresponda en la parte marciana, pues ya se pueden extraer conclusiones. Pero además habla de cómo era el ambiente allí, y dentro de lo que se ha podido comprobar, hubo, al parecer, varios eventos dentro de lo que es la historia marciana de aquellos tiempos, y estamos hablando de 3.900 millones de años, es decir, tiempo que se formó la roca, que luego vino el bombardeo ese masivo, y coincidiendo con ese bombardeo masivo, al final es cuando se produjo ese evento marciano en el que abundó el agua líquida. Sí, y ya hemos hablado de que ese bombardeo pesado tardío tuvo mucho que ver en el agua que hay en la Tierra y, por supuesto, también en Marte. Claro. Exacto. Bueno, la que hubo en Marte, porque luego se perdió. Entonces, más tarde. Dentro de esos distintos carbonatos, pues han detectado unos que son más ricos en oxígeno 16, el oxígeno liviano, lo que indica que se han formado de una forma rápida, es decir, han
recogido ese oxígeno de alguna manera del CO2 de la atmósfera. Allí no había oxígeno, pero sí forma el dióxido de carbono, que contiene, como hemos dicho, oxígeno. Sí, bueno, y es la base. Hasta cierto punto es dióxido de carbono con un oxígeno más. O sea, es sí, CO3, de hecho, un carbono y 3 oxígenos, y el dióxido de carbono es CO2, o sea, claro, con 2 oxígenos. Y el dióxido de carbono, cuando se disuelve en el agua, forma un ácido, el ácido carbónico, que luego da lugar a, cuando se combina con el calcio, poder dar carbonato de calcio, o con metales, hierro, o sea, da lugar a los carbonatos. Por lo tanto, sodio o carbonato de calcio. Sí. Por lo tanto, la base de ese oxígeno viene del dióxido de carbono, pero claro, ese dióxido de carbono está en la atmósfera. Si se recoge muy rápidamente, es más rico en oxígeno ligero. Claro. Si, en cambio, si se deposita muy paulatinamente, es decir, muy poco a poco, ganan porque caen con más rapidez los átomos más pesados. Y por lo tanto, el dióxido de carbono sería más rico en el oxígeno 18. Exacto. Y por lo tanto existen, y de hecho se han detectado en este meteorito, 2 tipos de carbonatos distintos, unos más ricos en oxígeno 16 y el otro más rico en oxígeno 18 y 17. Lo que indica, según dicen los investigadores, que este último, el que tiene el oxígeno más pesado, se ha formado por precipitación y por vaporización. Es decir, ellos proponen una posibilidad que sería una zona cubierta de aguas poco profundas, donde suavemente y durante mucho tiempo se ha ido depositando y se han ido creando estos minerales, y que por lo tanto han ido recogiendo precisamente, han ido enriqueciéndose de este oxígeno más pesado. Sí. Claro. Bueno, esto me sugiere a mí la formación de estalactitas y estalagmitas, ¿no? Que al fin y al cabo es también precipitación de carbonato, de agua. Obviamente el agua que lleva disuelto carbonatos, que luego, conforme se va evaporando, van dejando el resto mineral. Y que es carbonato. O sea, que al fin y al cabo esto que dicen los investigadores es un poco ese depositar de esos carbonatos que lleva el agua disuelta, ¿no? Serían depositando poco a poco, formando este meteorito, y claro, eso reflejaría la composición isotópica, reflejaría las condiciones climáticas y demás de los momentos en los que se fue formando. Efectivamente. Entonces se encuentran distintas fases que hablan de distintos momentos de la historia marciana, en el que existía una atmósfera muchísimo más densa, lógicamente, en el que existía agua en la superficie, en el que existían temperaturas lo suficientemente agradables como para que se produjese esa desgasificación. Cuando digo desgasificación es que se va perdiendo gas, y lógicamente, ¿qué es lo que se pierde primero? Lo más liviano. Entonces queda lo más pesado. Es decir, todo esto influye en que durante un largo periodo de tiempo, largo relativo en este caso, para la formación de estos minerales, las temperaturas fueron agradables, hubo abundancia de agua y se formaron estos minerales. ¿Qué fue lo que provocó la formación de estos minerales? Pues eso, ahí ya no entran, ¿no? Porque, como digo, eso ya es mojarse demasiado, ¿no? Pueden ser de origen... Hay que ser prudentes también. Exacto. Si no es todo demasiado especulativo, y ya a veces parece demasiada especulación para el común de los mortales sacar conclusiones sobre el clima de hace millones de años de un planeta lejano a base de isótopos de un meteorito que llegó aquí. Realmente es algo increíble, y no estoy poniendo en duda lo que se dice, que yo desde luego no tengo los conocimientos para criticar absolutamente nada de esto. Obviamente, si lo concluyen es porque tendrán muchos estudios anteriores que les habrán indicado que obviamente de estos datos pueden sacar esas conclusiones. Claro, evidentemente. Y además hay otra conclusión a la que llegan, y esta va encaminada a aportar datos sobre cómo era la atmósfera antigua en aquellos tiempos en Marte. Y vamos a ver, ¿cómo lo explico? Imaginemos la atmósfera inicial, tiene CO2, ¿no? Entonces, esa atmósfera poco a poco ha ido desapareciendo. Es decir, poco a poco se ha ido perdiendo en el espacio. En Marte la atmósfera actual tiene una presión que es una milésima la de la Tierra, es decir, es muy, muy, muy liviana. ¿Por qué? Porque ha ido perdiendo esa atmósfera que tenía en aquellos tiempos, porque Marte es un planeta mucho más pequeño, la gravedad es menor y por lo tanto atrapa con menor fuerza a su atmósfera. No es como la Tierra, que es más grande y lo atrapa con más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos perdiendo en primer lugar? Pues vamos perdiendo los átomos más livianos. Es decir, que en un principio puede haber una determinada composición de carbono 13 y de carbono 12,
ya hemos dicho que la atmósfera fundamentalmente es dióxido de carbono, pues con el tiempo se va perdiendo fundamentalmente carbono 12, que pesa menos. Claro. Entonces, quiere decir que la atmósfera actual es más rica en ese carbono más pesado que lo que era la atmósfera antigua. Por lo tanto, tiene que haber diferencias entre una atmósfera en la composición isotópica de aquella atmósfera inicial y de la actual. Y eso es lo que otra de las cosas que han detectado, ¿no? Es como la composición actual es mayor. Así que bueno, pues estas son una serie de cosas muy interesantes de una piedrecita de apenas 2 kilos de peso que tiene una historia fascinante, como habrán podido escuchar. Desde luego, es tremendo que naciera en Marte y acabara en la Antártida, en la Tierra, y luego en manos de unos interesantes e inteligentes investigadores que han sido capaces de sacar información, en fin, espectacular de la composición química e isotópica de esta roca, ¿no? Muy bien, pues vamos a por la tercera, porque nos vamos a pasar 3 pueblos para celebrar la Navidad. Sí, bueno, así efectivamente tenemos un plato un poquito más largo hoy. Pero bueno, esta noticia, la última, que no tiene nada que ver con la del meteorito, como he mencionado antes, es algo que tiene que ver más con nuestra psicología. Y bueno, la noticia la podemos quizás entender mejor haciendo un pequeño experimento mental, que es un poco parecido al de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Que el protagonista una buena mañana se levanta, se despierta y se ha convertido en un escarabajo. Y bueno, yo no quiero que los oyentes se conviertan en escarabajos, ni siquiera en mariposas, pero que nos podemos pensar que nos levantamos, nos miramos al espejo y la cara que tenemos, la que teníamos ayer no la tenemos hoy, y nos hemos convertido en una persona de una raza distinta. Somos una persona negra o una persona blanca, si éramos negros o amarillos, o una persona india, o en fin, una raza diferente. Bueno, pues, ¿qué nos pasaría, no? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Nos importaría más o menos cambiar de raza? ¿Nos daría igual? Obviamente nos vamos a decir, esto no hay peligro de que eso suceda, esto es un experimento mental y nunca va a pasar. Así que ¿para qué preocuparse? Bueno, pues no pensemos que esto es tan así, porque efectivamente los psicólogos son capaces de inducir ilusiones parecidas a esta en las personas. Es decir, hacerles creer que efectivamente su cuerpo, su cara, no es el suyo, y estudiar después qué ha sucedido, qué ha cambiado en su manera de percibir a los demás después de haber sufrido este tipo de ilusiones, ¿no? Y esto es lo que vamos un poco a explicar aquí, ¿no? En esta noticia, que realmente no es un descubrimiento, sino que es un compendio que me ha parecido interesante, que hacen unos psicólogos de varios centros de investigación, pero hay unos cuantos que son de un centro de investigación en Barcelona, el Instituto Català de Recerca en Estudios Avanzados en Barcelona, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, que también está en Barcelona, así como la Facultad de Psicología. Y luego hay un par de investigadores de la Universidad de Londres que también han participado en este compendio de investigaciones en psicología social, que tiene que ver con este problema pues tan de actualidad como sigue siendo el racismo, ¿no? Estamos viendo las noticias, desgraciadamente, de hace unos días, de asesinatos de policías negros o en fin, ataques que en principio tienen una connotación racista, ¿no? Entonces, estudiar ese tipo de cosas es importante, pues para entender por qué se producen, cuál es el mecanismo psicológico que subyace allí y si se puede, obviamente, modificar, educar y cambiar de manera pues lo más eficaz posible. ¿Y cómo se puede uno ver de forma diferente? Bueno, para empezar a explicar esto, cómo se puede ver uno de forma diferente, bueno, me gustaría primero mencionar que nuestro cuerpo no es solo nuestro, en el sentido de que no reaccionamos solo a lo que sentimos nosotros, sino que también reaccionamos a lo que sienten los demás. Es decir, si yo veo a una persona que está sufriendo dolor o placer o lo que sea, yo puedo sentir una empatía hacia esa persona, empatía que es tanto más intensa cuanto más cercana supongo que esa persona es para mí. Y obviamente me alegro más de que le toque la lotería a una persona que es cercana que a una persona que no tengo ninguna relación con ella, que es lejana, ¿verdad? Entonces esto incluso se ha visto que es así, porque tenemos unas neuronas en nuestro cerebro, que se llaman neuronas espejo, que se activan cuando vemos a otra persona haciendo una acción o sintiendo algo, se activan de la misma manera, es decir, nos hacen sentir a nosotros lo que la otra persona está sintiendo o está haciendo. Es decir, ver a una persona moverse de determinada manera o bailar o lo que sea, nos pone esas neuronas espejo en activación y nos induce a hacer algo parecido o a sentir algo parecido a la otra persona. Con lo cual eso es una base de esa empatía y es una base de sentirnos miembros de un grupo. Es decir, nos sentimos
más cercanos con las personas que obviamente conocemos y que nos han inducido o hemos aprendido de alguna manera, quizás inconscientemente, a activar esas neuronas espejo con ellas mucho más que con otras personas que no consideramos cercanas. Entonces, esto es importante, pero es importante desde el punto de vista corporal. Es decir, nos sentimos cercanos a otra persona no porque tengamos ideas similares a ella o porque vengamos de la misma cultura, sino porque hemos convivido y porque nuestras neuronas espejo se activan al ver a esa persona en determinadas situaciones. Bueno, entonces, lo que se está investigando ahora es si esta representación que tenemos del cuerpo del otro y, bueno, lo que sentimos con otro, primero, es maleable o no, y segundo, de qué depende. Es decir, podemos sentir más empatía por alguien lejano si somos educados de alguna manera a sentirla. ¿Cómo nos podemos identificar con alguien lejano? Entonces, para identificarnos con alguien lejano, lo que hacen los investigadores es utilizar ilusiones cognitivas, que se llaman. Podríamos llamar ilusiones visuales, como estas ilusiones que podemos ver determinadas formas geométricas o que nos hacen ver que quizás se mueve, por ejemplo, una imagen que se mueve o que vibra cuando realmente es estática, ¿no? Tenemos ilusiones. Bueno, nuestro sistema nervioso no está exento de sentir ilusiones. Y hay unas ilusiones muy interesantes que hacen que sintamos como nuestro lo que realmente no es nuestro, es ajeno. Volvemos a lo del sistema inmune, también identificar lo propio y de lo extraño. Es lo ajeno, sí. Entonces hay una ilusión que me parece tremenda, que es la ilusión que llaman los investigadores la ilusión de la mano de goma. Es una ilusión en la que te ponen una mano de goma, tú la ves, la mano de goma, y la tuya la escondes. ¿Pero eso es en una pantalla o en algún sitio? No, la mano de goma encima de la mesa, digamos. Encima de la mesa. Pues si fuera, pues eso, fuera tu mano. Tú te hacen sentir la ilusión de que tienes una mano que sale de tu brazo, la tuya no la ves, pero empiezan a tocar con un algodón, te empiezan a acariciar la mano de goma al mismo tiempo, en sincronía perfecta, que te acarician la tuya. Con lo cual tú estás viendo que la mano de goma es acariciada y tú sientes la caricia, porque obviamente te están acariciando la tuya, que es la que tú no ves. Que no lo ves, claro. Exacto. Entonces eso te induce la ilusión de que esa mano de goma es la tuya. Incluso la ilusión es tan fuerte que si amenazas la integridad de la mano, por ejemplo, con darle un martillazo o algo, la persona siente angustia, empieza a sudar, o sea, empieza a tener un ataque de ansiedad de que me van a hacer daño en mi mano. Pero, a ver, que no, que es la mano de goma, tonto, ¿no? O sea, pero sin embargo te han hecho inducir la sensación de que esa mano de goma es la tuya. Bueno, esto se puede extender a más cosas. Por ejemplo, existe también la ilusión del enrostramiento. ¿Qué es eso? Y en esta ilusión lo que hacemos es nos ponemos enfrente de una pantalla, en la pantalla aparece una cara que no es la tuya. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiero convertir en ti, sentir que soy Ángel Rodríguez. Entonces aparece en la pantalla una foto tuya y me empiezan a tocar en la cara con un algodón, igual que en la mano, igual que aparece en la pantalla que te están tocando, o sea, que están tocando la pantalla, en la pantalla están tocando el rostro que yo estoy viendo, ¿no? O sea, como si fuera un espejo y tú... Exacto, como si fuera un espejo, no es un espejo porque obviamente no refleja mi imagen, claro, está la tuya, pero yo estoy viendo que sucede en el espejo lo mismo que me sucede a mí en mi rostro. Y eso induce al final la ilusión de que el rostro que yo estoy viendo, aunque parece increíble, es el mío. O sea, obviamente ha cambiado mucho mis facciones, pero me induce una cierta sensación de pertenencia. No sé cuánta sensación de pertenencia porque yo no me he sometido a hacer estas ilusiones. Estoy limitando a describir lo que dicen que sucede, que sería bastante interesante ver, bueno, qué experiencia es esta, ¿no? ¿Cómo me puedo yo, pues eso, identificar, pensar que tengo tu cara o la cara de una persona de otra raza distinta, que es lo que hacen también los investigadores, ¿no? Ponen en la pantalla una cara de una raza diferente y intentan inducir la sensación de que esa cara de esa raza distinta es, sin embargo, la nuestra. De manera que nos hacemos, bueno, pues obviamente nos identificamos un poco más con esa raza. Y ya el colmo de las ilusiones es hacer sentir que tenemos un cuerpo entero que no es el nuestro. ¿Un cuerpo entero? Sí, mediante las tecnologías estas de la realidad virtual, claro, nos podemos poner unos cascos y unas gafas y tal, que nos dan una imagen de que cuando nos movemos, vemos, por ejemplo, para abajo y miramos un cuerpo y el cuerpo pues es de un negro o de un chino o de un blanco si somos de otra raza, ¿no? Y nos hacemos la ilusión de que nuestra mente, digamos, nuestra mente esté trasladado de cuerpo, ha dejado de ser nuestro cuerpo el que sentimos y sentimos otro cuerpo diferente. O sea, estamos, bueno, pues como estas películas de ciencia ficción, a veces comedias, ¿no? Donde las mentes cambian de cuerpo, sí. Sí, exacto, se cambian de cuerpos, lo cual
salvo con este tipo de tecnología, es absolutamente imposible, ¿verdad? Pero bueno, con este tipo de tecnología te hacen creer que has cambiado de cuerpo, has cambiado de rostro. Y claro, si te hacen creer esto con otro individuo de otra raza, ahora la pregunta es, bueno, ¿esto en qué influye en que las personas sean más o menos racistas, se identifiquen más o menos con una persona de una raza diferente? Claro, para eso hay que medir lo racista que uno es. ¿Y cómo se mide? Y también hay test muy interesantes que son un poquito complicados, pero bueno, la idea es, se llaman los test de asociación implícita. Y la idea es medir, por ejemplo, tiempos de reacción en asociar dos palabras que teóricamente no tienen que ver con nada, pero que, bueno, que pueden indicar una cierta tendencia al racismo, ¿no? Por ejemplo, lo rápido que asocio, pues blanco agradable, negro desagradable, o al revés, negro agradable, blanco agradable, moreno sucio, blanco limpio, cosas de este tipo, o moreno limpio, blanco sucio, cosas así. Pues hacen que las personas sufran esos test, se sometan a esos test y miden tiempos de reacción de cosas que, en principio, incluso yo los ejemplos sí que tendrían que ver, pero hay otras cosas que no tienen necesariamente que ver de manera tan explícita con ser racista. Y de esta manera pueden identificar si las personas tienen cierta tendencia al racismo o no, y cuánta es esa tendencia dependiendo de esos tiempos de reacción implícitos que miden estos test. Bueno, pues lo que se está viendo es que cuando las personas sufren ese tipo de ilusiones, o sea, hacen pensar que una mano negra, por ejemplo, es suya, si es blanco, o una mano blanca es suya, si es negro, en fin, de una raza diferente, ¿verdad? Entonces se produce un acercamiento, es decir, la cantidad de racismo que se tiene disminuye. Muy interesante. Y esto parece que es bastante consistente en lo que están viendo los psicólogos y los psicólogos sociales. Y claro, ¿cuál es la conclusión? Si esto es así, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pues una conclusión clara es que al margen de temas culturales, de temas de que, bueno, pues son, en fin, qué sé yo, los estereotipos, ¿no? Los negros son no sé qué, los blancos son no sé cuántos, los indios son no sé qué, en fin, este tipo de estereotipos que podemos tener culturales con las distintas razas y que sí que podrían ser de alguna manera modulados por la educación, tenemos ese componente de esa empatía, de esas neuronas espejo, de ese cuerpo extendido que hablaba antes, ¿no? Que es ese cuerpo que se extiende al otro, que nos impide que en el caso de otras personas de otras razas sintamos de la misma manera esa extensión del cuerpo. Es decir, que sintamos esa empatía al ver a otra persona con lo mismo, sufriendo dolor o placer, no sentimos lo mismo, desgraciadamente, cuando vemos a una persona de otra raza diferente de la nuestra, pues en esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, esto lo que indica es que existe ese componente corporal, de alguna manera inconsciente, que está ahí en las personas y que habría que, de alguna manera, bueno, pues comprender y, si es posible, hacer consciente para llevarlo a la educación, es decir, explicar que esto nos va a pasar, que nos está pasando esto, que es algo que nos pasa de manera inconsciente, para intentar, bueno, pues modularlo de alguna manera y evitar ese racismo que, desgraciadamente, como digo, está de actualidad perpetua, por desgracia. Sí, desgraciadamente. Y que, bueno, que no solamente la educación es, o debe ser, quizás, intervenirse educativamente hablando en temas culturales, sino también en temas incluso fisiológicos o en temas, bueno, pues de cómo estamos hechos los seres humanos y cómo reaccionamos, pues, ante los demás según nuestras vivencias, según con quién hayamos vivido. Porque, claro, evidentemente, una persona blanca que sea educada en el seno de una familia negra, seguro que no va a tener el mismo tipo de reacciones fisiológicas, me refiero a este tipo de neuronas espejo y demás, con esas personas de raza negra que tiene una persona blanca que ha vivido en una familia blanca y en una cultura blanca, evidentemente que no. Vamos, por tanto, ese tipo de cosas, saber que existen, saber que están ahí. Y que no hay nada como ponerse en la piel del otro, ¿no? Exacto. Efectivamente, eso es lo que es quizás la conclusión más importante, que al final hay que ponerse en la piel del otro y darnos cuenta de que el otro no es tan distinto como nuestro cerebro nos hace creer. Porque nuestro cerebro también, sin que nos induzcan ilusiones, nos hace creer cosas que no son ciertas. Y esta es una de ellas. Muy bien. Así que, bueno, esta es la noticia. Me parece interesantísimo esto de las ilusiones y me parece que investigar este tipo de cosas pues es importante también para mejorar nuestra sociedad, ¿no?
Sobre todo para comprendernos a nosotros mismos. Claro, que muchas veces no nos entendemos. Muy bien, Jorge. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos hemos extendido más de lo normal. Pues esperemos que los oyentes lo aprecien en lugar de que digan esos pesados lo cortan. No, es un momento ideal. Está todo el mundo de vacaciones, así que hay más tiempo para escuchar. Como hemos dicho antes, estamos de vacaciones, tenemos más tiempo y quizás nos enrollamos un poco más de la cuenta. Bueno, intentaremos modularnos para la próxima vez, ¿eh? Muy bien, pues nada. Que nadie se preocupe. Pues solo nos queda lo que hemos dicho, desear felices fiestas, próspero año 2015, porque aunque yo creo que tendremos todavía otro programa. Y yo creo que sí, yo creo que la semana que viene tenemos otro programa todavía. Tenemos tiempo de felicitar el año nuevo a los oyentes, ¿eh? Pues entonces hasta... De momento, feliz Navidad. Feliz Navidad. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.